en línea al abogado Carlos Ayala Corado, destacado abogado especialista en derechos humanos, profesor y además conocedor del tema constitucional. Abogado, bienvenido a Te lo Cuento News. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, abogado. Quisiera tocar rápidamente, porque aprovechar la oportunidad de tenerlo para tocar temas importantes desde el punto de vista jurídico, que sigue siendo noticia hoy en Venezuela. Lo primero que quiero preguntarle es su lectura sobre esta designación de los 33 magistrados. Son magistrados que se hacen de manera paralela al Tribunal Supremo de Justicia, que está en la actualidad. ¿Y cómo usted lo ve? ¿Qué tan efectivo es esta designación que ha hecho la Asamblea Nacional? Bueno, fíjate, lo primero es que no es en manera paralela, ¿no?, en tu pregunta, sino que el año pasado se ocasionaba la vacante de 13 magistrados principales y 20 suplentes que fueron designados de manera irregular en diciembre del 2015, después de que el oficialismo perdió la mayoría en la Asamblea Nacional y en enero se instalaba la nueva Asamblea Nacional. Ahí no se siguieron los procedimientos ni los magistrados seguían los requisitos y esas vacantes se crearon artificialmente, como lo denunciaron dos magistrados ante la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional, que fueron forzados a renunciar para crear anticipadamente la vacante. Esas designaciones fueron declaradas sin efecto, nulas, las corrigió la Asamblea Nacional y en consecuencia simplemente está procediendo en ejercicio de sus facultades constitucionales a la designación de los magistrados cuyas vacantes se crearon y fueron designados irregularmente. De tal manera que más bien yo diría que la usurpación de funciones la está cometiendo la Sala Constitucional al usurpar las funciones de la Asamblea Nacional, que conforme a la Constitución le corresponde designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Me parece que es muy importante el saneamiento que se ha iniciado con la designación transparente y mediante procedimientos de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y por supuesto, si el Tribunal Supremo de Justicia está usurpando funciones y está violando la Constitución y no permite la incorporación de estos magistrados, lo que evidencia que estamos ante un golpe de Estado continuado ejecutado por Miraflores a través del Tribunal Supremo de Justicia. Me parece que es un paso importante en el rescate de la institucionalidad democrática. Sobre esto que usted ha dicho, el Tribunal Supremo de Justicia dice que estos nuevos funcionarios que han aceptado esta designación estarían haciendo el delito de traición a la patria. Quisiera preguntarle, ¿es competencia del Tribunal Supremo de Justicia determinar si unos funcionarios, como ellos lo amplían, están incurriendo en traición a la patria? Además, el Tribunal Supremo daba como la directriz de que asumieran las consecuencias. ¿De qué estamos hablando, doctor Corado, desde el punto de vista del derecho y de las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, ciertamente no le corresponde a un tribunal adelantar opinión ni calificar delitos que pudieran o pudieran no estarse cometiendo por determinadas personas. Eso le corresponde al Ministerio Público investigar y ejercer las acciones penales y a los tribunales, que deben ser, por cierto, independientes, juzgar con debido proceso y al final establecer sentencia. Me parece que es más una especie de bravuconada del Tribunal Supremo, que además recordemos que esa Sala Constitucional tiene 3 magistrados que fueron designados en diciembre del 2015, cuya designación ha sido cuestionada por la Asamblea Nacional y cuyos 3 magistrados nuevos han sido designados hoy. Y en lugar de ellos apartarse de una decisión en la cual tienen interés en la resulta, han viciado la decisión que han venido tomando, porque quienes tienen interés no pueden participar en decisiones que afectan sus situaciones, sus derechos, sus intereses. De tal manera que se trata de decisiones írritas, se trata de decisiones que usurpan las competencias de la Asamblea Nacional
y a mí me parece que el día que haya un Estado de Derecho, más bien va a haber que establecer responsabilidades del Tribunal Supremo por este tipo de actuaciones que ha llevado ¿Existe el adelante. peligro de que haya un doble Estado en Venezuela, doctor Corado? Bueno, fíjate, el doble Estado en todo caso se ha venido configurando mediante la usurpación de funciones que ha venido realizando el Tribunal Supremo al vaciar las competencias que la Constitución le asigna a la Asamblea Nacional. Recordemos que desde el 30 de diciembre del 2015 la Sala Electoral adoptó una medida cautelar de desincorporar a 3 diputados electos en la jurisdicción del Estado Amazonas, en la jurisdicción indígena de la región sur, y conforme a la jurisprudencia de esa propia sala electoral, eso no se podía hacer mediante una medida cautelar. Simplemente imaginémonos que estuviese cuestionada la elección del presidente Maduro y que se adoptara una medida cautelar de suspenderlo de sus funciones como presidente de la República. De tal manera que más bien lo que tenemos que ver no es un Estado que se está creando paralelo, como yo lo dije al principio. Lo que se han hecho no es designar un nuevo, ni siquiera Tribunal Supremo de Justicia, sino que dentro de ese tribunal que ha venido adoptando todas esas decisiones, apenas se ha hecho un acto, digamos así, inicial de designar, conforme a la Constitución y conforme a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los 13 magistrados principales que habían cesado en sus funciones por término del mandato y los 20 suplentes. De tal manera que no se trata, digamos, de un Estado paralelo, sino se trata de unos poderes públicos que desde el Poder Ejecutivo han sido llevados a usurpar las funciones que la Constitución le asigna a la fiscal, en este caso, a la Asamblea Nacional, en definitiva, como por ejemplo la designación de la vicefiscal o del vicefiscal, que es una competencia de la Fiscal General de la República con la aprobación de la Asamblea Nacional. La Constitución escrita no dice que es el Tribunal Supremo de Justicia quien designa a esa o ese vicefiscal, sino es el propio o la propia Fiscal General de la República con la aprobación de la Asamblea Nacional, como quedó hecho. No es un Estado paralelo, sino se trata de la subversión, del secuestro de la Constitución y de las competencias y de la soberanía popular mediante el artifugio, pongo entre comillas, de sentencias que en realidad son actos políticos que configuran, como lo ha reconocido la comunidad internacional, una ruptura continuada del orden constitucional.